Buenos días o buenas tardes a los que ya es en otro mundo. Vamos a iniciar con esta mesa donde tenemos el honor de tener a un gran escritor que sale de esta casa de estudio, y en el marco del encuentro de egresados de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, les extiendo la más bienvenida a esta presentación del libro Ellos Nunca, del autor Josué Camacho. A todos los que nos visitan por primera vez o que alguna vez nos visitaron y después se fueron a hacer otras cosas de la vida, otra vez les doy la bienvenida en esta casa donde todos pasamos una parte de nuestra vida. Soy Etienne Mulme Otefa Mufungizi, soy su servidor para presentar al libro Ellos Nunca, a moderar ese libro. Y la dinámica para esta mesa consiste en que el autor nos va a platicar del libro, y una vez que termine abriremos un espacio al público para que presente o haga preguntas o comentarios, porque no testimonios de los que ya tiene acceso a los libros de nuestro autor. Y me voy a permitir de presentar a Josué Camacho. Es autor y periodista, algo que me llamó la atención, que es periodista pero escribe novelas. Y de su inspiración como autor está el atardecer. Los que viven en Baja California saben que de repente el sol se ve padrísimo. El café. Esos son los inspiradores de Josué, y sus escritos tal vez se reflejen dentro de ese marco. Ha publicado novelas. Dentro de ellas podemos mencionar Habitar en Vano, que publicó en 2014, La Cascada, que publicó en 2018, y también ha publicado poemas como Mudar. Ha participado en antologías de cuentos, Migrantes, Nubes de 9, tiene un premio estatal de literatura, eso es genial, en 2020, del libro que nosotros vamos a escuchar aquí, Ellos Nunca. Me gustaría escuchar e invitarlos a que tomen apuntes para que luego hagan preguntas, que tomen apuntes para que luego también se inspiren y lo citen en sus trabajos, porque no, que ya viene las semanas de proyecto finales, entonces aquí tienen para inspirarse en sus trabajos. Le doy palabra. Bien, muchas gracias. Ya saben, hay que tomar nota porque va a haber examen al final, así que va a haber preguntas. Bien, primero que nada me siento muy contento de regresar a mi casa. Desde que egresé, que fue hace 12 años, he venido en 2 ocasiones solamente. Esta es la segunda después de un largo periodo, y me da mucho gusto ver cómo ha crecido. Cuando yo estudié en la escuela, estaba en la transición de ser facultad, y cómo ha crecido esta facultad, ¿no? Y ahora lo que nos reúne, que es el gusto por la literatura. Y me gustaría saber, todos los que están aquí son alumnos de humanidades, pero la mayoría son de literatura o están mixtos. Literatura. Muy bien. Historia. Está perfecto. Muy bien. Cuando me invitaron a esta presentación, como bien lo comentó aquí mi anfitrión, la idea era presentar este libro, que es Ellos Nunca, que es el Premio Estatal de Literatura 2020. Las fechas estaban programadas para aproximadamente para estas fechas ya estuviera el libro impreso. Sin embargo, ha habido, por asuntos de logística, un retraso, y no traigo el libro hoy como tal para compartir, pero les voy a chismear de qué va la historia. Eso sí lo podemos platicar.
Y aprovecho para comentar un poco lo que he escrito, algunos textos que he publicado, compartir algunos fragmentos, a ver si alguien me ayuda a leer. Son fragmentos muy breves. Y pues más que nada, más que me escuchen, me gustaría también escucharlos, saber qué inquietudes tienen o qué dudas tienen o qué puedo compartir o aportar, así con la experiencia que hasta el momento tengo. Y pues no sé si voy a hacer alguna pregunta o continúo. ¿Sí? Bueno, cuando cuando entré en humanidades, siempre me gustó escribir, pero no sabía, no tenía ni idea de qué. Y siempre recuerdo que desde la secundaria me gustaba escribir, no sabía si eran canciones, si eran pensamientos, si eran poemas que podrían ser publicados. Y entré a comunicación queriendo ser escritor, pero bueno, al final hice otras cosas y siempre la inquietud por escribir estuvo muy presente, ¿no? Y bueno, la desarrollé en el periodismo, en la prensa escrita. Y pues, por años estuve ahí publicando en lo que era cultura y espectáculos, y de alguna manera pues decía, pues estoy escribiendo, ¿no? Y ya llegó un punto en el que dije, pues ya quiero tener un texto, ya quiero publicar algo. Y creo que lo más difícil era saber cómo, de qué voy a hablar, ¿no? Pues tengo muchos temas, tengo muchas ideas, pero era una manera como también de exigirte, pues tienes que escribir algo bien pregón porque ya todo está escrito, ¿no? ¿Qué tienes que contar tú? Y como periodista, pues entrevisté a muchos escritores y constantemente les hacía esa pregunta, ¿no? Como, ¿cómo puedes empezar? ¿No? ¿Cómo se inicia para escribir un proyecto, una novela, ¿no? Y hubo uno de tantos que me dio un consejo así muy básico que en un principio dije, no, pues no me dijo nada, ¿no? Pero lo estuve discerniendo y dije, bueno. Y él me dijo, escribe de lo que sepas. Y yo, ajá, ¿y qué más? Escribe de lo que conozcas. Y yo, ay, bueno, gracias, ¿no? Bueno, gracias. Y pasaron meses, pasaron años. Yo creo que iba a cumplir casi 30. Y hubo un tema que a mí me causó mucha obsesión. Generalmente he escrito novelas de temas que me han acompañado durante mi vida y que me han obsesionado, ¿no? Y uno de ellos era el Armagedón, ¿no? Como crecí escuchando como que el Armagedón y que el fin del mundo y que la luna se iba a convertir en sangre y bueno, todos estos relatos de revelación que a mí me daban miedo cuando era niño, la verdad, los escuchaba y para mí era terrorífico, ¿no? Y constantemente, como adolescente, tenía esas pesadillas, ¿no? Con el fin del mundo y veía gente correr y bolas de fuego y todo. De hecho, tengo varios cuentos que son apocalípticos. Y dije, pues voy a escribir de eso, ¿no? Voy a contar mi pesadilla, ¿no? Y a partir de ello, bueno, ya fui creando un universo de 8 personajes que todos tienen una culpa y están resignados a que se van a morir en el Armagedón y cada uno de una manera muy íntima nos va compartiendo como si estuviera frente a un psicólogo, frente a un reportero, o como cuando vamos al IMSS o estamos esperando en algún lugar y alguien nos cuenta su vida, ¿no? Y uno así como, ah, ok, qué padre, pero ¿por qué me está contando cosas tan personales? Y así fue como escribí la primera novela, que es Habitar en Vano. Y posteriormente hubo otro tema que me impactó mucho, que era la inseguridad pública, pero en especial en la zona de la ciudad, estos complejos habitacionales que fueron una campaña también como del 2002, 2012 creo, de vivienda para todos, y se construyeron fraccionamientos y fraccionamientos en las zonas periféricas de la ciudad, pero yo primero lo vi desde mi ciudad, ¿no? Desde Tijuana, y tengo familiares que vivieron situaciones muy difíciles, ¿no? De vandalismo, dinámicas de degradación social, que yo dije, bueno, hubo un reportaje que vi que se llama Casas Pequeñas, Grandes Problemas, lo leí y después vi otro reportaje donde había personas que decían, es que le puse reja a mi casa hasta el techo, ¿no? A lo que tenemos arriba como un cielo, y nos turnamos. Si yo tengo que salir, pues mi esposa se queda, y si no, pues yo, mi hijo, y si tengo que ir al supermercado salgo, pero regreso rápido porque pues tenemos que cuidar la casa.
y era una persona, dice, es que realmente estamos presos dentro de nuestra casa, ¿no? Estamos enrejados, y aunque salimos y tenemos cierta libertad, seguimos viendo presos, ¿no? Del miedo. Y eso me impactó mucho, y escribí una novela que primero la comencé, y ya cuando llevaba pues varias páginas dije, pues es un trabajo periodístico, ¿no? A mí me encanta, pero ¿cómo va a ser interesante para otras personas o para una persona que a lo mejor no conoce esa realidad? Y bueno, en el proceso de buscar información, pues también me di cuenta de que el problema no era algo aquí local, sino que era en todo México y hasta en Latinoamérica, ¿no? Estas constructoras que te venden un sueño, una maqueta, y que después se deslindan de toda responsabilidad, y también los ciudadanos pues contribuimos a esta degradación social. Y la dejé por muchos meses, por mucho tiempo, hasta que un día platicando con alguien también me dice, estábamos hablando de la familia, y era como, pues no siempre tienes que convivir con la gente que es tu familia, porque a veces también es como sano el tomar cierta distancia, ¿no? Y ahí es donde surge la historia de La Cascada, ¿no? Que son dos hermanas que tienen una rivalidad a muerte, así un odio tremendo, que cuando tú lo comienzas a leer, dices, bueno, pero son hermanas, ¿qué pasa, no? Y conforme vas indagando, vas avanzando en la historia, conoces un poco el origen de todo. Y esta historia se va mezclando con el tema de esta mirada social que tiene que ver con las casas, con estos complejos habitacionales en la zona este de la ciudad. Y bueno, ahí se van hilando estas dos historias hasta que pues desembocan en una cascada, ¿no? Como el título lo dice. Y bueno, es otro tema que me ha obsesionado. Y por último, el duelo, otro tema que me obsesionó en algún momento es el duelo, y fue como escribí el poemario de Mudar, que también por muchos meses lo traje aquí, ¿no? Pensando, y como el esqueleto surgió en una madrugada, ¿no? En una madrugada que no podía dormir, y ahí vomité todo, y fue, digo el esqueleto porque luego viene un trabajo de trabajar con las imágenes, con las palabras, con qué quiero decir, como ser muy concreto, y un trabajo de edición, y eso sí ya llevo meses, ¿no? Y está inspirado en esto, en esta concepción como de lo que vamos perdiendo en el trayecto de nuestra vida, y también qué tanto perdemos, o si realmente es una pérdida o es una manera también como de crecer o de evolucionar. Y bueno, así es como han surgido mis historias. Y por último, ya para escucharlos a ustedes, bueno, viene esta tercera novela, que es el Premio Estatal de Literatura, Ellos Nunca, que tiene una historia muy, muy personal, muy especial. Ese pelícano que está ahí se llama Señor Morrison en la historia, y es el origen de todo. A mí me gusta mucho ir a playas los domingos a la mañana a correr, a caminar, y en alguna ocasión por allá 2013, 2014, todavía ni nacían ustedes, estaba ahí sentado en la arena, muy cerca del bordo, y venía, pues de lejos ves aves, ¿no? Y pues, forma parte como de lo habitual. Pero hubo una en especial que la vi que venía cruzó el borde, pero venía muy cerca a donde yo estaba, y se puso sobre la arena como 1,5 metros de donde estaba yo sentado. Y pues ya era un pelícano, y ya cerca pues se miraba imponente, ¿no? No se miraba tan pequeño como cuando lo ves blando. Entonces primero fue como la reacción de me va a atacar, y ya después, ¿qué creen que hice? ¿Qué fue lo primero que hice cuando ya lo vi estático? Tomarle foto, fue lo primero, así de saca la cámara, y pues yo estaba fascinado con el pelícano. Y en ese tiempo iba con mi pareja y me dice, es alguien que se quiere comunicar contigo. Y yo, ay, ya empezaste con tus brujerías, ¿no? Fue lo primero que pensé, porque, ay, ya, tú en tus brujerías. Pero pasaron las semanas y yo manejo por la internacional, y pues ves todo el bordo, ¿no? Y un día manejando, así como cuando vas manejando pero vas pensando en otra cosa, y la carretera sigue. Y dije, si fuera un pelícano y me tuviera que dar un mensaje o se quisiera comunicar conmigo, pues ¿quién sería y qué me tendría que decir? Y bueno, ya vino el ejercicio como de repensar, de crear una historia. Es una historia, pues yo diría que es de amor,
pero tiene este tinte o este sinsabor también de lo que nunca se logra, o de lo que pudo haber sido pero nunca fue. Y bueno, hay una historia de dos personajes, es una historia de amor, pero entre estas va interviniendo el pelícano, con una relación con una persona que va a la playa, que no soy yo, y pues tiene algo que comunicar, ¿no? Y también intervienen unos coros que son como el tema va de la muerte, que son unos cantos a esta tradición que tenemos pues, los de América Latina, de rendir tributo y celebrar a los muertos. Entonces se va mezclando la prosa poética con la narrativa, y así es como han surgido mis historias, ¿no? Casi todas tienen que ver con temas que me obsesionan o que en algún momento escucho y que digo, esto lo tengo que escribir. Y ya por último, hace ya poco digo, como 2 años, ¿no? Viajé solo, y a un lado de mí se sentó un niño. Yo llevaba mi libro y dije, voy a leer, voy a dormir un rato en el vuelo, y sientan un niño al lado de mí como de 2 años y medio, 3, y no paraba de hablar. Y la mamá a un lado, y yo, no, dije ya, ni voy a leer ni voy a dormir. Y el niño no paraba, ¿no? En algún momento, ya cuando despegamos, el niño está a un lado de mí, extiende los brazos así totalmente como Titanic, ¿no? Y le dice, mamá, mira, abro los brazos y no tengo miedo, cierro los ojos y no tengo miedo. Pero lo repitió tanto, y la mamá era como, sí, ya, ¿no? Y a mí me gustó tanto esa imagen, como la inocencia del niño y su manera también de canalizar, ¿no? Como el miedo que le daba, no sé si era la primera vez que viajaba. Y me quise pensar que la mamá le dijo, si cierras los ojos no vas a tener miedo, ¿no? Entonces él, muy orgulloso, le gritaba a su mamá así como, no tengo miedo, cierro los ojos y no tengo miedo. Y dije, yo tengo que escribir algo de eso, ¿no? Y bueno, escribí otra novela que todavía no se publica, pero que precisamente hay un personaje que de ahí parte la historia, ¿no? Me inventé una historia, pero el punto de partida es este. Entonces así es como han surgido mis historias, generalmente de seguir el consejo que me dijo aquel escritor, de pues escribe lo que conozcas, ¿no? Lo que sepas, y a partir de ahí, bueno, vas desarrollando una historia y vas creando ficción. Y pues eso es lo que voy a compartirles un poco, qué es lo que me obsesiona, y también pues invitarlos a que se obsesionen con algún tema para cualquier proyecto que tengan pensado, ¿no? Ya sea poesía, dramaturgia, cuento, novela, lo que sea. Muchas gracias, Josué, para compartirnos tu experiencia, tus libros. Ya viene otro momento que son preguntas. No sé si ustedes se dieron cuenta que Josué es un observador, y a partir de lo que le da la naturaleza o el mundo que lo rodea, de ahí salen sus libros, de ahí salen las historias que cuentan. Creo que la historia del niño que acaba de contarnos, tal vez mañana va a ser otro libro, o si tal vez ya viene en algún de los escritos que tenemos aquí presentes. Pero me llama más atención por el hecho de que sus historias inician en Tijuana, viaja por América Latina y otra vez regresa en Tijuana. Y de ahí me surgen 3 preguntas. La primera es, ¿por qué te interesaron los problemas habitacionales? Porque en el segundo libro, creo, es donde habla de los problemas habitacionales, ¿cierto? Y la otra es, ¿qué tienen en común los personajes que construyen tu narrativa en todos los escritos que ya tienes? Y la última, que no tiene nada que ver con los libros, si nos podrías contar cómo ha sido tu experiencia fuera de la universidad, y cómo pusiste en práctica los conocimientos que de aquí te formaste.
se me olvidó. La primera era, ¿Por qué te interesan los problemas habitacionales? bueno, en especial, ya lo comentaste un poco con este aspecto de que siempre he sido muy contemplativo, ¿no? La contemplación y observador. Y mi familia en algún momento vivió una experiencia así, ¿no? En esta idea de vas a un lugar, ves un anuncio en la radio o en la televisión, un espectacular, y después vamos, va a estar muy bonito, y va a haber parques, y ves una maqueta, y pues ya te ves ahí, ¿no? Ese es mi futuro. Y viví esa transición junto con mi familia de cómo te entregan una casa o un fraccionamiento, digamos, en buenas condiciones, y a los meses se va convirtiendo en lugares de despojo porque hay poca seguridad pública, no hay suficiente alumbramiento de electricidad, no hay transporte urbano suficiente, recolección de basura, y también la misma dinámica de los que habitan ahí, pues a veces no hay mucha cultura para cuidar, entonces va cambiando la fachada y aquello se convierte en casas abandonadas, que de hecho hay un reportaje que es más reciente, porque esto yo lo estoy, digamos que lo comencé a trabajar en 2012, pero hace unos 2 años Frontera, o El Imparcial, subió un reportaje de Valle de las Palmas, la ciudad fantasma, ¿sí? Así lo llaman, ¿no? Y yo dije, pues es mi novela, ¿no? Pero como 8 años después, pero pues yo lo había experimentado en otro fraccionamiento, ¿no? Y creo que a mí me impactó mucho, sobre todo cuando llegas a la casa que en algún momento adquiriste y la ves vacía, lo único que ves son paredes, concreto, o sea, rejas, puertas, alumbrado, cableado, se llevan todo, nada más dejan el concreto, ¿no? Y es muy impresionante el que nadie supo, nadie escuchó, nadie vio, y pues hasta ahí llegó el asunto, ¿no? Y es un tema que me impresionó precisamente porque fue muy personal, pero también hubo un trabajo pues, de investigar. Primero te obstinas en que te encierras en tu mundo como, ay, ¿por qué a nosotros, no? Y ya después te das cuenta de que es algo global, ¿no? Vamos del microinfierno al macroinfierno. Y eso lo descubrí pues ya investigando, ¿no? O documentando. La segunda pregunta, ¿qué tienen con mis personajes? El café. En todas las novelas aparece el café, el número 33, estar atento en todos los textos, siempre aparece el 33 como un pretexto de algo. El Parque Teniente Guerrero generalmente siempre está presente, o la zona centro, aunque las trabajo de manera que sean universales y cualquier persona, aunque no vive en Tijuana, puede entender la historia y la pueda, digamos, disfrutar o pueda crear conexión. Los que somos de aquí sabemos que es el Parque Teniente Guerrero, aunque no diga el nombre, ¿no? O que es cierto espacio de la ciudad, la zona centro de Tijuana sobre todo. Y el café, y que tienen muchas cosas que contar. Siempre son personas que quieren ser escuchadas. Excelente. Y la última, ¿cómo he vivido como egresado? Y qué puse en práctica lo que aprendí, ¿verdad? Yo estudié comunicación, y entonces pues durante el trayecto de la carrera no sabía ni qué quería, ¿no? Llevaba fotografía y yo, fotografía, esa va a ser, ¿no? Y ya miraba en mi casa el cuarto oscuro y bueno. Y luego televisión, y luego radio, quería hacer todo. Y en algún momento llevé la clase de géneros periodísticos con el maestro Davis, creo, que ya falleció hace unos años. Y me enamoré y yo dije, yo quiero escribir, ¿no? Quiero hacer periodismo escrito. Y creo que eso fue, digamos que ese fue el detonante para que yo dijera, quiero escribir o quiero continuar con esto que me mueve, que es el acto de la escritura, primero desde el periodismo. Y la verdad, como egresado, he sido muy ajeno no sé si suceda habitualmente, ¿no? He sido muy ajeno ya después como a la facultad, a la UABC. He venido en 2 ocasiones, que esta es la segunda. Gracias, Lili. Pero siempre estoy al pendiente, estoy ahí en la página de egresados, etcétera, etcétera. Y yo creo que lo que he puesto en práctica, porque fue mucha información, pero realmente lo que aprendí pues fue sobre la marcha, ¿no? El trabajo de banqueta, el trabajo de investigar, de observar, ya te enfrentas a otra realidad. Pero lo que aprendí creo que me dio la apertura como
me dio una visión más amplia del mundo que yo tenía cuando salí de la prepa y no tenía ni idea que existía más que mi casa y mi colonia y pues mi familia, ¿no? Y me dio una visión distinta del mundo, el conocer distintas áreas y al final elegir una. Y me gustaría que leyeran un poquito por ustedes. Bien, chicos, muchas gracias, Josué, por esa experiencia fuera de la universidad. Ahora nosotros que estamos en la universidad, por favor, ese es el espacio para hacer preguntas al escritor. No hay otra ocasión más bonita que tener al escritor enfrente y preguntarle. Claro, les invito a todos después de aquí pasar a comprar sus libros que están ahí atrás. Creo que será también otro marco para encontrarlo. Auro, ¿sí? Aquí tenemos otras preguntas. Que les doy una palabra aquí. No, adelante. Bueno, me parece muy curioso que mencione el número 33. Me gusta pensar que 3 veces el número 3 es mi código. Y también me pareció muy curioso que mencionara usted el Armagedón, el final de los tiempos, el Apocalipsis. Y tengo 2 preguntas para usted acerca del tema. La primera es, ¿cree usted que ya estamos en el inicio del final? Y la segunda es, ¿cree usted que los seres o el ser que se va a encargar de que este suceso ocurra ya está entre nosotros o están? ¿Sí? Esas son mis 2 preguntas para usted. Y gracias por su atención. ¿Estamos en el inicio del final? No sé. La verdad es que después conforme he crecido, ni siquiera pienso ya en el final, ¿eh? Y me gusta pensar como en lo eterno. Y también he aprendido un poco de fe en este tipo de ideas, ¿no? Como recuerdo que en el 2000 viví que se iba a acabar el mundo también, ¿no? Y han sucedido cosas que la verdad ya he perdido un poco de credibilidad en ese tipo de cosas. Yo creo que estamos en el presente y pues no me gustaría pensar en el final. ¿Y la otra pregunta del número, cuál era? No, era sobre si usted cree que el ser o los seres que llevarán a cabo que se ocurran, ¿no? Dicho suceso ya están entre nosotros o están. Esa es la otra novela. No sé, espero que estén, pero que se tarden mucho. Gracias. Hola, bueno, primeramente muchas felicidades y muchas gracias por compartirnos tu experiencia. Mi pregunta es, ¿con qué te identificas más? ¿Con el periodismo o con la literatura? Me han contradecido. Yo digo que la literatura, pero generalmente quienes me han leído me dicen es que eres periodista, ¿no? Por el lenguaje, por la precisión con el lenguaje sobre todo. Entonces, yo digo que mitad y mitad. Bueno, tú dices que eres periodista, bueno, que eres... ¿cómo? Bueno, tú dices que estudiaste comunicación, ¿verdad? Bueno, ¿cuándo te diste cuenta que tu voz no era como la de un periodista, sino como la de un narrador? O sea, cuando encontraste tu voz narrativa dentro de ti, dijiste, esto es para literatura y no es algo que tenga que ser una noticia. Fue como un ejercicio de... Primero comencé escribiendo un relato. Pero más que nada fue como la crisis de los 30, la verdad. Yo me aproximaba a los 30 y dije, soy muy feliz haciendo periodismo, soy muy feliz como reportero, pero ¿qué más voy a hacer, no? Es como, ¿qué me hace falta? Y recuerdo que siempre decía, pues cuando era estudiante y andaba buscando trabajo, pues hasta en bancos pedí trabajo, ¿no? Porque necesitaba trabajar. Y era como, ¿cuál es tu meta en la vida? Y yo, publicar mi novela, ¿no?
Pues no me daban trabajo. Y yo pues, no, pues me decía una persona, es que sí, pues sí, te creo capacitado para ese trabajo, pero si te lo doy te voy a hacer un mal. Y yo, pero por favor, démelo, ¿no? Y después escribo el libro. Entonces siempre tuve esa inquietud por escribir novela. No me lo, digamos que lo que me llevó ya como a encontrar una voz narrativa o a escribir un texto ya como tal, fue esta crisis como de decir, bueno, yo me cumplí 30, muy feliz, y luego, ¿qué más voy a hacer? ¿No? ¿O qué me falta hacer? Entonces fue tomar la decisión de todos los lunes que descansaba, porque solo descansaba los lunes, así de no hacer compromisos de nada, y desde que me despertaba hasta que era el ocaso, escribía, con lapsos para comer y para otras cosas, ¿no? Pero ese fue el compromiso como por 1 año y medio. Todos los lunes me dedicaba a escribir, y a veces cuando tenía, porque luego te obsesionas, ¿no? Yo me obsesionaba y estaba acostado y se me venía una idea y tenía que anotarla en el teléfono o me tenía que levantar. Y fue como 1 año y medio de la primera novela, que fue ese trabajo, ¿no? Y así fue como, la verdad es que la primera novela la escribí muy orgánica, no hubo como una intención de buscar una voz narrativa ni un tono, simplemente me dejé por el instinto de cómo habla cada personaje, cómo es cada personaje, trabajé la psicología de cada uno, y ya después, cuando pues lo termino y digo, bueno, ¿y ahora qué, no? ¿Alguien lo va a leer o realmente es algo que puede ser leído? Pues lo mandé a la convocatoria que lanza Secut cada año, la colección editorial Secut, pues a ver qué pasa, ¿no? Y quedó. Y fue como una sensación muy extraña porque fue como una alegría y luego como también de, híjole, o sea, y ahora voy a tener que explicar, me van a preguntar y qué voy a decir, ¿no? Y me obsesioné con tomar talleres. Entonces, así como dijo Marcia, no sé si sigue, ya se fue, pero en ese proceso en el que se imprimía el libro, que fue como 1 año, después de que te dan la noticia, pasa 1 año, ¿no? En el proceso de edición, de corrección de estilo, propuesta de portada, que se manda a imprenta. Pasó como 1 año y yo me obsesioné con decir, es que me van a hacer muchas preguntas cuando tenga presentaciones, ¿qué voy a decir? Y conforme cursé, pues con Luis Gastelum, que también es Premio Estatal de Literatura, creo que en el mismo 2020, con Gilda Salinas, que hace poco estuvo aquí en Tijuana, con Emiliano Monge, que venía a Ciudad de México, ¿con quién más? Con Ernesto Robles, que pues, también es muy conocido aquí en Baja California. Pues muchos talleres, ahorita no puedo decir, no recuerdo tanto todos los nombres, y ahí me di cuenta de que, pues eso yo lo hago en mi novela, pero no sabía cómo se llamaba, ¿no? O no lo hice intencional, pero qué padre. Pero también eso te lo da, o eso te lo permite hacer el ser buen lector, ¿no? El ser un lector ávido. Y yo creo que el tono narrativo, o ya digamos mi estilo narrativo, lo encontré más con esta novela, porque aquí sí fue un trabajo muy preciso con el lenguaje, de lo que quería decir, lo que quería hacer. Sí fue un trabajo más a detalle y más a conciencia. Fue más como tengo que vomitarlo y ahí les va, ¿no? Pero fue un vómito bonito. Y eso. A ver, yo tengo otra pregunta, pero esta como periodista, porque estoy estudiando comunicación. Entonces, ¿cómo haces para...? No, digo... ¿Cómo haces para ser como realista al momento de redactar y no cambiar los hechos? Porque creo que, por ejemplo, al tener tablas, ¿no?, de literario, de poesía o de crónica, o etcétera, de otros estilos, de género, al momento de hacer periodismo, pues uno quiere cambiar la realidad. ¿Cómo llegaste a hacer eso? No sé si... O en algún momento te gusta algún problema de que estabas ya cambiando por una como escritor. No sé si... Sí. Pero la verdad es que el área, digamos, escribía sobre cultura y espectáculos, entonces pues ahí me permitía ser muy literario, ¿no? Era muy feliz. Sin embargo, bueno, también llegué a hacer para algunos ejercicios periodismo como tal, ¿no? Como ya de nota roja o de algún tema social. Y creo que es tener pues muy claro cuál es digamos, la noticia o el hecho que estás narrando y saber en dónde puedes ser objetivo o debes de ser objetivo porque así lo requiere y en dónde te permite
ser subjetivo y ahí sí ser literario, ¿no? O a lo mejor opinar o argumentar. Entonces, tener muy claro cuál es el género que estás redactando para saber, ok, tengo que ser totalmente objetivo o me permito también jugar con la ficción, ¿no? Entonces, ¿alguien más tiene alguna pregunta antes de que lean? ¿Alguien más? ¿O ya siguen la crisis de que la carrera que están estudiando es la correcta? Bueno, es que como te escuché. Te llega el micrófono. No, sí está bien. Pues si quieres para gracias. Hola. Es que como te escuchamos y lo que expresas, ¿por qué no entonces desde un principio estudiaste literatura? ¿Qué fue lo que te llamó la atención de la comunicación y ya más específicamente del periodismo? ¿Qué pasó ahí? ¿Quiere chisme, eh? Yo estaba estudiando en el Covach, no voy a decir el nombre de la maestra, pero en orientación vocacional hay toda una secuencia durante un semestre, ¿no? Y yo recuerdo que decía, quiero estudiar literatura porque cuando llevamos la materia en cuarto semestre, yo me enamoré de la narrativa hispanoamericana, ¿no? Todos esos autores del boom, fue como, yo quiero escribir una novela así, ¿no? Y la maestra o la orientadora me dijo, no estudies literatura porque no vas a tener trabajo. En verdad, eso me dijo. Dijo, mira, si estudias comunicación, vas a tener un campo de trabajo más amplio y puedes tomar optativas de literatura, ¿no? Para que hagas lo que te gusta, pero estudia algo que te genere trabajo, ¿no? Porque si no, dijo, pues vas a dar clases o pues qué vas a hacer, ¿no? Y doy clases. Y doy clases. Pero yo creo que eso me dejó influenciar, ¿no? O digamos, me contaminé porque yo estaba muy determinado que quería estudiar literatura. Y ya cuando estaba aquí, bueno, en mis tiempos era venir a hacer la ficha a mano, ¿no? Como ahorita ya es digital. Estaba como, no, pues humanidades. Y ya cuando segundo semestre era como, te puedes cambiar, ¿no? Y yo, no, pues es que comunicación porque me dijeron que si no, mira, ¿no? Y estudié comunicación por eso, pero siempre el acto de escribir fue como algo que me movió, ¿no? Una pregunta, ¿tus papás nunca dudaron en que escogieras la carrera de literatura o comunicación? Así porque pues, en lo personal unos amigos me han comentado ellos que ellos se han salido de ingenierías o de otras carreras y me han dicho que cuando dijeron que iban a estudiar literatura que estaban como que no, es que no vas a ganar dinero, mejor se lo estudias después como pasatiempo. ¿Cómo pasa? Y luego tiene algo que te haya ocurrido similar o qué más que nada. Fíjate que a mí no, pero yo lo observo con mis alumnos, ¿no? Que se me acercan y saben que escribo y piensan que soy rico, ¿no? Y luego dicen, ¿por qué da clases, profe? Ya, porque me gusta. Son de secundaria, entonces pues, y ellos tienen esa inquietud porque a muchos les gusta, por ejemplo, ilustrar, ¿no? Y tienen sus cómics y todo lo hacen en un cuaderno y sus papás es como, no, vas a estudiar derecho, vas a estudiar esto. Y me dicen, profe, es que ¿cómo le digo a mis papás? Es que me dicen que me voy a morir de hambre y que no sé qué. ¿Usted cómo le hizo? Y yo, no, pues me dijeron esto y esto y me dijeron que iba a dar clases y doy clases. Uy, profe, pues qué ánimos, ¿no? Pero yo lo que les comento es que sean muy honestos con lo que les gusta, ¿no? Y que pues, dialoguen con sus papás. Y también el que estudies una carrera cualquiera que sea, pues no te va a garantizar nada. Creo que es esto que comentaba como de buscar una obsesión y el ir tras ella y encontrar lo que te va a permitir hacer cosas o trascender. Y también pues buscar qué más puedes hacer, ¿no? A lo mejor sí dices, no, pues es muy difícil dedicarnos a esto de la literatura, pero puedo hacer periodismo y he publicado puedo colaborar en revistas y puedo también dar clases y puedo dar talleres en el Secult, también doy talleres en el Secult de cuento y he dirigido ciclos, o sea, puedes hacer otras cosas con las que puedas vivir, ¿no? No te vas a morir de hambre a menos que no generes otras cosas. Y pues eso es buscar
hacer lo que te gusta desde distintas áreas, ¿no? Pero al final pues, es el acto de escribir y de leer lo que te mueve y lo que me mueve y en lo que me he desarrollado. Y también viendo los tostilocos el fin de semana. ¿Alguien más? Gracias. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Doctor Simi? Bien, muchas gracias, Josué. Muchas gracias a todos. No, me quiero despedir con un poema. Los iba a poner a leer, pero bueno, el tiempo sé que es muy corto, pero les quiero compartir un poema que es con el que cierra Mudar. No se me vayan a dormir porque está un poco extenso. Yo sé que el tiempo se nos va, pero lo quiero compartir. No se van a dormir, ¿eh? Mudar. Hacer un montoncito de polvo con la fortaleza que resta y resurgir. Gracias. Muchas gracias. Estamos esperando un poema muy largo, pero me sorprendió. Bien, ¿con qué me quedo de esta mesa? Me quedo con una frase: hacer lo que te gusta. Eso creo que va a ser una respuesta a las dudas de los familiares, a las preguntas, ¿por qué estudias esto y no esto? Y para concluir la mesa, la Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, otorga el presente reconocimiento a Josué Israel Pérez Camacho por su valiosa participación en la presentación del libro titulado Ellos Nunca, que les invito a leer, que está, creo por ahí. Todavía no está, pero otros están ahí. El día 17 de octubre, en el marco de las actividades del primer encuentro de egresados de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, y llevado a cabo el día 17 de octubre del 2022 en las instalaciones de esta unidad. Por la realización plena del ser, firma la doctora María de Jesús Montoya Robles, directora.